ya tienes Silver. Todo tuyo el Vale, cobre. bueno, pues empezamos con el cobre. Claro, es que cada tema aquí, sí, claro, da pie a hacer tertulias y entonces pues nos alargamos mucho, que es lo que me pasa a mí últimamente siempre cuando hago alguna charla de estas, es una cosa increíble. Bien, a ver, el cobre. Bueno, pues el cobre, evidentemente, es un material conocido y usado por el hombre desde hace más de 6 milenios, ¿eh? Y que está totalmente ligado a su desarrollo, ¿no? Desde, vamos, le pusieron hasta el nombre a la edad del bronce, pues hasta nuestros días, siempre ligado al desarrollo y ligado al PIB, ¿no? De cada uno de cada una de las sociedades. Eh, Relacionado con todas las materias primas que estamos viendo, sobre todo los battery metals, que además es una cosa, a ver, a mí me interesa mucho este tema porque de hecho toda mi inversión ahora mismo y mi cartera y mi tesis de inversión se basa precisamente en algunas ideas globales que a ver si soy capaz de sintetizar ahora. A ver, el mundo global, eh, tras varios años de una serie de noticias sobre el cambio climático, con respuestas cada vez más fuertes en la opinión pública, los vídeos de este hombre, de Al Gore y tal, pues llega un momento que los políticos a nivel global dan una respuesta global a la sociedad, ¿vale? Y entonces, pues todo comienza de manera ya un poco seria con el Acuerdo de París, ¿no? Del año 2015, donde se habla de que hay que mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados, por encima de los niveles preindustriales y aunque ese sea el límite, pues intentar limitar el aumento solo a 1,5 grados. ¿Por qué? Porque esto reduciría mucho pues los riesgos y los efectos del famoso cambio climático. O sea, primero se empezó con el cambio climático y luego pues ha derivado en muchas más cosas, ¿no? Ahora ya se habla de justicia climática, etcétera. Luego, en la reunión de COP26 que se celebró en Glasgow en el 2001, pues en el 2021, perdón, pues más de 100 países han acordado reducir las emisiones de metano para el 2030. Más de 40 países han firmado abandonar el coal, entre ellos Polonia, Vietnam y Chile, que son los consumidores de coal bestiales. Han decidido también aumentar la financiación para lograr los objetivos climáticos anteriores porque ven que el Acuerdo de París se cae, no va a haber cumplimiento y luego hay una serie de países que han estado muy relacionados con lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Muchos de los BRICS, de los países estos que podemos llamar, que están como, bueno, pues algunos en el eje del mal, que llamo yo, muy relacionado con la desglobalización, que son China, Rusia, Brasil. Luego también otros, por ejemplo, México, Irán y Sudáfrica, no quisieron firmar en Glasgow, evidentemente, porque tienen economías con mucho consumo de coal y tienen otros objetivos. Pero aunque tengan otros objetivos, todos más o menos se suman al carro y estamos hablando de este Green Deal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Sí. pasa? Lo que pasa es que el mundo tiene un sistema de funcionar con una economía basada en el consumo masivo de oil and gas a una economía pues limpia, basada en la electrificación, el empleo de energías renovables, etcétera, con un abandono progresivo de los combustibles fósiles para evitar los gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, la transición que se quiere hacer tiene una velocidad que, como vamos a ver, pues genera muchísimos problemas. Y la gran pregunta es, ¿se va a poder dar cumplimiento a estas expectativas de los distintos horizontes que hay? 2030, 2035, pues hasta aquí Sanchinflas tiene un plan también, hasta el 2050 creo. Bueno, todos estos planes, eh, pues es una de las preguntas, ¿no? ¿Se podrá dar grado de cumplimiento o no? Entonces,
todos los grandes analistas, pero vamos, todas las casas de análisis serias, McKinsey, Goldman Sachs, Citi, bueno, cualquiera, todas, pues llevan advirtiendo y estudiando y analizando cómo se podría dar esta transición o no podría darse esta transición, si va a generar déficits de oferta, si no los va a generar, si va a ser posible, qué es lo que hay que hacer, etcétera. Y se llevan haciendo reports pues un montón de años. Entonces, cada vez el elefante en la habitación, pues de repente va a aparecer o está apareciendo ya y ligado a esto, encima han aparecido dos hechos pues completamente inusuales, como ha sido el COVID y la guerra de Rusia. Entonces, que también relacionado con la desglobalización. Entonces, bueno, por ver un poco en la slide anterior, Ciplés, pues ahí vemos un poco los battery metals, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que se va, cuál va a ser el uso, la demanda que van a tener estos metales, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso es en el horizonte 2030. O sea, doblar el consumo de cobre, 17 veces el grafito, 11 veces el níquel, etcétera. Entonces, bueno, estas cifras, estos multiplicadores, pues parecen muy altos. En el caso del cobre, pues no parece tan alto, ¿no? Porque dices por dos. Sí, Pero, bueno, ojo, ahora vamos a ver, hay que ahora vamos a sacarlo. ver, exactamente, ahora vamos a ver que el cobre no es un metal nuevo, ¿sabes? De ninguna manera, sino que es el metal más antiguo con el que se ha trabajado y siempre ha ido subiendo con la humanidad, en el desarrollo de la humanidad. Es decir, creo que el CAR del cobre, de la producción de cobre desde los años 50, ha estado en el 2,5%, 2,5-2,6%. Es decir, eh, todos los... O sea, esta ha sido una manera de funcionar que está ligada al crecimiento. Es decir, eh, en cierta manera, parte del crecimiento y del desarrollo de las sociedades la limitan el uso y el empleo no solo del cobre, sino de otras materias primas, energía, etcétera, ¿vale? Eh, bien, si pasamos a la siguiente, pues esto está sacado, bueno, esto sabéis que del Instituto del Geological Survey de Estados Unidos, que es una sección bueno, como si fuera el Ministerio del Interior de allí, y entonces cada año te va dando pues los datos de los 2 años anteriores, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, vemos la producción y el refinado del cobre a nivel mundial. Si vemos los números, vamos, vas cogiendo todos los países así, mirándolo de manera rápida, Chile, ¿no? Que es el principal país, después Perú, etcétera. Fijaros en los crecimientos de producción y refino. O sea, nadie diría que se va a conseguir llegar eh, a los objetivos de supply que son necesarios eh, para, ya no para bachear la demanda que va a haber, sino que son necesarios para ya tener un problema gordo, no, lo siguiente. Pero es que ni siquiera se va a llegar a esos niveles. Entonces, vais a ver ahora una serie de slides que he puesto. Ahí, bueno, hay muchas cosas de Cooper que se pueden leer y tal. Eh, Avanzo slide. sí, bueno, pues pon la anterior que quiero hablar un tema de las reservas. A ver, aparte de las producciones, ya sabéis que Chile y Perú son los mayores productores mundiales, que tienen entre los dos pues un 38% de la producción mundial. Y eso agrava más el problema, ¿no? O sea, si tú tienes un problema gordo, como vamos a ver ahora, que va a acabar, como vais a ver, en un déficit de supply monstruoso, pues resulta que los dos países productores que tienen en sus manos el 38% de la producción, pues, ¿qué tipos de países son? ¿Qué está pasando ahora en Perú? ¿Qué está pasando en Chile? En Chile con Boric, en Perú estaba Castillo, el del sombrero que hemos hablado antes, ahora está, bueno, entonces, claro, todo se complica. Sudamérica es un polvorín, hay una deriva progresista que no sé dónde va a acabar. En Chile, que es el mayor productor con mucha diferencia, Boric primero hablaba de subir mucho lo que llaman allí las regalías.
ahora están hablando de nacionalizar, que quieren nacionalizar el litio, etcétera. Una parte de la producción grande recae en una empresa estatal, que es Codelco. Ya sabemos cómo funcionan las empresas estatales. Y ya no te digo en sistemas absolutamente progresistas, porque ahí se pondrán todos los amigos de Boric en Codelco, que no saben ni el símbolo de la tabla periódica del Cooper. O sea, me explico, ¿no? O sea, todo este Sí. tema es un hándicap añadido a todo este tema. Luego, ¿qué otras características tiene el cobre que son muy importantes? La capacidad de producción se encuentra, pues si vamos al siguiente mapa, se encuentra, como hemos visto, bueno, evidentemente, ¿no? ¿De dónde surge no nos vamos a meter en temas de geología, pero evidentemente los grandes yacimientos de cobre, el 80% del cobre mundial se saca de los grandes porfiris que surgen en esos crátons, en esas subsidencias que hay entre placas y tal. Entonces, pues bueno, toda esta la placa pacífica, cuando se mete contra la placa tal, pues tenemos Chile, Perú, Estados Unidos y la parte de arriba del Canadá hasta Alaska. Ahí están muy concentrados los yacimientos de cobre. Y luego hay, en el centro del África Negra, que llaman, están República Democrática del Congo y Zambia con unas producciones significativas. Luego Australia, hay algo en China y luego Rusia y nada, y un pelín Polonia. Esta es la producción, pero la capacidad de refino, si pasamos al siguiente mapa, la capacidad de refino, pues la tenemos en China. En China tiene aproximadamente, eh, a ver, creo que tengo por aquí el dato. China cuenta con el 40% de la capacidad mundial de las smelters de cobre y luego le siguen Chile y Japón que tienen el 7% cada una, ¿vale? Y Estados Unidos el 3%. Y luego, eso en smelting, en fundición y en refino, pues China tiene el 35% de la capacidad mundial y luego Chile, Japón y Estados Unidos tienen el 21% entre las tres. ¿Qué problema o qué nos quiere decir esto? Bueno, esto lo que nos quiere decir es que China es un país que tiene unas políticas desplegadas por el Partido Comunista unido a su filosofía y tal, incluyendo también el arte de la guerra, por supuesto, ¿sabes? Que se basa en pensar a largo plazo. Ellos tenían un plan de crecimiento para su país desde los años 80 y lo que han hecho ha sido pues ir acaparando la capacidad de producción que han podido, no en su propio suelo, porque ellos tienen los recursos que tienen, sino comprando masivamente operaciones y proyectos por todos los sitios donde les han dejado. Evidentemente, la parte más fácil la tenían en África y ahora se están intentando meter, aprovechando pues esta deriva progresista, este desastre absoluto en el que se ha convertido Sudamérica, pues en meterse ahí. Y esto contrasta con lo que ha estado haciendo Occidente, ¿no? Occidente, como países ricos y pagados de sí mismo, en una sociedad absolutamente decadente, pues ¿a qué se ha dedicado? Se ha dedicado a dedicarse a servicios, a no tener industrias pesadas cerca, a pensar pues el deal que hubo durante mucho tiempo, ¿no? Fabricamos en China, no tenemos inflación, ¿sabes? Nosotros solo pocos productos de valor añadido y el resto que nos lo fabriquen fuera y tal. Bueno, todo este tema que hemos hablado. Y entonces ahora se han añadido los dos factores que he dicho. Por un lado, el tema del COVID y toda la disrupción que ha habido en miles de operaciones mineras, de smelters, de un montón de cosas, y el tema de la globalización. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora con la desglobalización? Pues si estos mapas que hemos visto, donde ya hay unas distribuciones muy concretas, tanto de producción como de refino, pues ahora nos encontramos con el rompecabezas geopolítico, ¿vale? De cómo va a acabar esto. Y todo esto compone hacia la introducción al problema, que es de lo que realmente quiero hablar. A ver, este gráfico que veis aquí, ¿vale? Este es el gráfico este que veis aquí que pone el Rocky Road escenario, ¿eh?
este es uno de los dos escenarios que vienen en uno de los estudios más completos que se ha hecho, que lo ha hecho S&P Global Platts, que a mí me gusta mucho, y yo he cogido el escenario este, que es el malo, porque este creo que ni siquiera se va a poder llegar a cumplir. O sea, el otro ya es un sueño, ¿sabes? Entonces, pues como ya esto se nos alarga mucho, no vamos a, Vale. vamos a lo que se parezca más a la realidad. Entonces, esta es la capacidad de producción a la que se puede intentar pensar en llegar, que no se va a llegar, que no se va a llegar, porque estos ritmos de crecimiento que vemos en esta gráfica de barras implican que a lo mejor se tiene que abrir casi producción por 600 o 700 mil toneladas anuales durante todos los años hasta el 2035, que es algo absolutamente imposible con la Nada. producción que hay. Luego la producción secundaria es un tema interesante porque esa línea verde que veis por arriba, la producción secundaria, a ver, el cobre tiene la producción primaria que se produce en la minería y luego tiene una recuperación, aparte proveniente del scrapping, con el que se hace un reciclado. El cobre se puede reciclar muchas veces, el mismo cobre, ¿vale? Entonces este reciclado viene a suponer aproximadamente ahora mismo es el 17% del cobre fino refinado disponible. ¿Vale? El otro escenario que, como ya os digo, no pongo, pues empieza a pensar que las capacidades de las minas actuales van a ir al 100%, que el reciclado va a subir estratosféricamente cuando nunca lo ha hecho y que aún Ya. así pues, se van a poner en funcionamiento miles de minas con todos los problemas que hay. Entonces, bueno, pues vamos avanzando en ese escenario. Entonces, aquí lo que quiero que nos quedemos con el único dato que quiero que nos quedemos, porque al final se ven muchas slides, ¿no? Y el oyente, pues no puede fijar la atención en un dato, pero vamos a fijarnos en el 2035, ¿vale? En el 2035, entre el cobre producido y el cobre que viene de segunda recuperación por reciclado, vemos que está del entorno de 38 millones de toneladas, ¿vale? Eso es a lo que puede llegar a lo que puede llegar este escenario de oferta que para mí ya os digo que es exagerado. Si pasamos de slide, Venga. Y perdona, vale. decías que este era el malo, ¿no? Este es el malo, sí. Este es el malo, pero para mí a ver, si es que además nos extenderían pues mucho, ¿no? Pero si tú coges planes de la producción del Cooper, porque a ver, del tema de la electrificación mundial y de todo este tema, se lleva hablando muchísimo tiempo, ¿vale? No ha empezado hace 4 días. Lo que pasa es que cada vez queda menos tiempo. Cada vez queda menos tiempo para pasar la puerta, porque se va a cerrar la puerta y no vamos a llegar. Pero se ha visto que sistemáticamente, todos los planes de producción esperados y tal, que iba a abrir esta mina, que ahora este Discovery ya estaba y enseguida se abría y tal y cual, pues se han ido incumpliendo hacia abajo por varias cosas. El tema que ha estado comentando Amadeo, por ejemplo, el tema de lo que cuesta ahora el permitting de la minería, por un lado, que también está relacionado con el tema de justicia climática, con todo este tema, bueno, todo compone, ¿no? Todo compone. Entonces, ya os digo, a mí me resultaría raro que se cumpla este plan que es el malo. Entonces, si, por ejemplo, en esta slide que estamos viendo ahora, esto es solo la demanda de cobre que va a haber únicamente por intentar hacer la Electrificación. transición, la electrificación que se quiere hacer, ¿vale? Porque aquí a lo que vamos, a lo que se pretende, y por lo que yo estoy invertido en tema de battery metals y tal, es precisamente por esto, ¿no? Porque aquí lo que se quiere es eliminar el coal y el gas como generadores de electricidad. Y en general, pues reducir al máximo el consumo de petróleo. Entonces, dentro de que esto no se va a poder conseguir, porque es una transición en la mente de los políticos, es todo muy sencillo, pero la realidad es muy tozuda. Pero, como ha dicho Amadeu, ¿qué es lo que se va a apoyar? Tú cuando te vayas a financiar, ¿a quién le van a dar el crédito blando? Cuando vean que la cosa se calienta, que nos estamos acercando a 2027, que no se ha logrado ni cumplir un 20% del objetivo y tal, ¿dónde van a intentar meter más dinero los planes de los políticos? En este tema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo,
el oil and gas, yo reconozco que, joder, que hay muchas cosas que, joder, mira esto que barato, mira esto que tal, mira esto que sí, muy bien, pero eso es deep value. Ahora mismo es deep value, ¿por qué? Porque se van a seguir necesitando el oil y el gas, por supuesto, evidentemente. Es más, cuando veamos esto, nos vamos a dar cuenta de que esta transición no se va a poder hacer y la otra cara de la moneda es precisamente que se va a tener que seguir utilizando mucho oil and gas. Pero va a seguir siendo el enemigo público número uno. Es decir, los políticos se van a dar cuenta y van a empezar a cambiar el relato. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Antes muertos. Entonces, se va a tardar más en llegar a donde se tiene que llegar, con todas las dificultades que haya, pero yo creo que estos son sectores, no solo la materia prima, sino todo lo que esté relacionado con todo esto, ¿sabes? De energías limpias, por ejemplo, el tema de Origin Materials, que no sé si conocéis este tipo de empresas, de ESG. Bueno, a mí todo este tipo de cosas yo creo que tienen vientos de cola en el relato político ya incluso a nivel mundial, porque China tiene un plan muy claro ya de desarrollar masivamente, ¿sabes? El coche eléctrico, la implantación, incluso China, estamos hablando, ¿eh? O sea que, bueno, pues aquí tenéis un poco estas toneladas que veis aquí, o sea, estamos hablando en el 2035, si os dais cuenta, vamos a fijarnos en este año, que es por tener ese dato en la cabeza para que veáis lo que va a pasar. Si veis, hay 20 millones de toneladas, 20 millones de toneladas adicionales al desarrollo de la humanidad normal y corriente que se va produciendo en toda la historia. Aquí hay 20 millones de toneladas adicionales por temas Extra. por temas muy relacionados con la electrificación, porque la electrificación no es solo el tema de placas solares, el tema de los molinillos de viento, baterías, etcétera. Es que todo eso necesita una infraestructura base. La red eléctrica tiene que La red, duplicarse prácticamente. exactamente. La red de transmisión y distribución, ese T&D que hay ahí, pues también compone. Entonces, si pasamos ya a lo siguiente, aquí este es el consumo total, ¿vale? Este es el consumo total que se cree que va a haber, o sea, la demanda, lo que pide, lo que va a pedir lo que requiere, lo que va a requerir la sociedad, en general, mundial, si nos intentamos acercar a los objetivos que se han marcado los distintos gobiernos mundiales. Es decir, en el año 2035 son 48, creo que son unos 48 millones de toneladas de cobre fino. En la siguiente slide te he puesto, si pasas a la siguiente, aquí he puesto esta otra previsión que ha salido hace poco. Estos de Crew Group, estos para mí no son tan buenos como los otros, y entonces aquí la han bajado un poco hasta 40. Y veis aquí las subidas que tiene. ¿Por qué se está bajando? O sea, ya estamos empezando en muchos sitios a intentar bajar un poco el suflé, ¿sabes? Porque es que no se va a conseguir. Entonces, ya la gente sabe que no se va a conseguir y aquí pasa una cosa. Tú cuando te pones a modelar, ¿no? Y te pones a modelar el mercado de cobre mundial y metes las minas y metes no sé qué y haces estos estudios que hacen pues todas estas casas de research. Entonces, cuando ves los déficits de oferta que te salen, ¿sabes? Pues evidentemente hay déficit de oferta, que lo primero que provocan, eso está muy claro, ¿no? Un spike en el precio, ¿sabes? Instantáneo. Pero una cosa es tener un déficit de oferta que te produce un salto en el precio y que a su vez incentiva la entrada de más players, ¿sabes? A la oferta y tal. Bueno, el ciclo de siempre, ¿no? De la oferta y demanda, no vamos a meternos ahora en esto porque es una cosa que todos conocemos, ¿no? Pero en este caso, tú puedes tener unos déficits de oferta tan sumamente grandes y duros que lo que hace es, durante ese desarrollo, como sabes que no lo vas a alcanzar, lo que hace es ya modificar los hábitos de la demanda. Entonces, los políticos tendrán que bajar un poco el pistón y tendrán que decir, hostia, pues mira, el coche de gasolina, macho, mira, No está tan mal. te había dicho que en el 2030, como ve a uno por la calle, ¿sabes? Te cojo y te llevo al calabozo, ¿sabes? Pues a lo mejor te dejo que lo tengas pues unos años más y tal. Que no se ha podido tal. Me explico, ¿no? Esa es un poco la dinámica que se va a seguir. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por no alargarme mucho, aquí lo que aparece
es el déficit que se produce si se cumple el Rocky Road de producción, tanto producción primaria de minería como producción secundaria de reciclaje, respecto a la demanda necesaria si se cumplieran los planes mundiales que hay. Entonces, cuando veis este déficit, ese es un déficit de 10 millones de toneladas, ¿vale? Un déficit de 10 millones de toneladas sobre lo que habíamos visto, que eran menos de 50, es un déficit del 20%. O sea, el máximo déficit que se ha producido en los últimos 30 o 40 años, no sé si ha sido del 2,5%, ¿sabes? En un momento dado muy puntual. O sea, tú no puedes estar en un mercado en el que la oferta tiene un déficit de un 20%. Si llegáramos a eso, el precio del cobre sería... Bueno, eso por supuesto... del oro, y habría bandas armadas en las calles saqueando el cobre. Claro, eso y ya los cables. Ya no solo eso, sino que es que, claro, llegará un punto que es que si el precio sube tanto por este tema, es que, vamos, yo no creo que se dé este escenario de un 20% de déficit, porque es que ya no es solo el tema de precios, sería un tema de que no hay y se tendrían que buscar alternativas. Entonces, bueno, evidentemente, pero es que esto no es... a ver, el problema del cobre no es... a ver, bueno, pasa en muchas partes de la minería, ¿no? Me refiero respecto a, yo qué sé, si estuviéramos en un proceso industrial de, hostia, se nos acaba el tabaco, tú, pues entonces, joder, pones a las fábricas ahí, venga, aquí vamos a darle este molinillo que no teníamos y tal, y enseguida coges. No, aquí la vida media, o sea, el periodo medio para desarrollar un proyecto de cobre es 16 años. Es 16 años. Hay algunos proyectos, evidentemente, que están ahí calentando ya para salir, otros que se están medio construyendo, etcétera. Pero bueno, no hay, o sea, no vamos a entrar en todo esto y tal, pero no, vamos, ni de lejos se van a llegar a los niveles de producción que hay. Pero vamos, hay datos que son, bueno, hay un dato que le gusta mucho a Robert Friedland y se dice por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, todo el cobre que se ha producido desde el año 1900 hasta hoy es la misma cantidad de cobre que se requiere desde hoy hasta el 2035 para cumplir precisamente este tema. O sea, son cosas que son absolutamente desorbitadas. Lo que pasa es que los políticos, este tema, yo entiendo que tienen unos asesores que les cuentan lo que un poco, ¿no? Bajarles un poco del globo para bajar un poco a la realidad. Lo que pasa es que hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo, entonces, pues venga, si os dais cuenta, cada vez va a haber mayor celo en desarrollar políticas e incentivar y meter toda la inversión del mundo necesaria en que esto salga para adelante. Lo primero porque, a ver, la gente se cree el relato, ¿no? Que hay que mejorar el planeta, etcétera y tal, y luego por un tema de credibilidad y paz social. Entonces, bueno, por dar algunos datos que quería dar, o sea, para cumplir los objetivos marcados de esta transición ecológica, o como la queremos llamar, de electrificación, etcétera, ¿vale? La generación solar se va a multiplicar por 2. El offshore wind de los molinillos por 5, ¿vale? El tema de redes de transmisión y distribución, ¿sabes? Va a subir también como un 50%. Bueno, una serie de cosas. Y no solo relacionado con el vehículo eléctrico, que es una parte. Luego hay otra cosa interesante, por ejemplo, el tema de baterías. Sabéis que las baterías, que empezaron siendo de níquel, manganeso y cobalto, ahora cuando no necesitas unas especificaciones muy altas, son las LFP, ¿sabes? Que son de litio, hierro y fósforo. Estas baterías, al tener menos rendimiento, requieren luego que el coche tenga que tener más cobre, ¿vale? O sea, cuidado también con esto, que tal. Luego, no sé si hayas puesto, antes de entrar en esta transparencia y ya acabar, claro, no has puesto aquí, bueno, hay un tema de la sustitución, ¿no? Que es bastante comentado y dice, ¿no? Bueno, pero es que si el cobre sube de precio, pues entonces se va a incrementar mucho la sustitución del cobre, ¿no? Sabéis que hay... Claro, pero es que los otros aún son más escasos, aún peor. Claro.
Pero, a ver, entonces, los drivers de la sustitución del cobre, pues evidentemente son la miniaturización de alguna serie de cosas, ¿no? que gastas menos. Luego, los cambios por otros elementos, por temas de precio, que sean un poco más baratos, como puede ser el aluminio para transmisiones, etcétera y tal. Pero al final, la sustitución total del cobre no llega, está en el entorno del 1%, del 1 y pico por ciento. Porque también el cobre gana sustituyendo a otros metales para algunas aplicaciones muy concretas, y luego la sustitución no es muy sencilla porque el cobre tiene muchas propiedades, aparte de la transmisión ¿sabes? de la conductividad eléctrica. Tiene unas propiedades muy interesantes, aparte de que es muy maleable, que se pueden hacer tiras, que se pueden hacer muy cosas, que son temas de la corrosión, ¿vale? Entonces, hay muchas aplicaciones en las que no, ¿sabes? El aluminio, por ejemplo, no es un sustituto del cobre. Viable. No. Si vemos lo que se está sustituyendo y lo que ha provocado la mayor parte de las sustituciones, como ha sido algo de redes de transmisión, por ejemplo, todas las redes de fontanería de las casas, que acordaros que eran de cobre, ¿no? Y ahora pues ya son todos, yo qué sé, pues de plástico multicapa, etcétera y tal. Toda esa parte, esas aplicaciones del cobre, algunas aleaciones, etcétera, todo eso ya son partes del cobre muy pequeñas. Y la parte que no se sustituye del cobre, como esto del tema de cables de electricidad para aplicaciones de edificios nuevos inteligentes, para el vehículo eléctrico, etcétera, todo eso sigue componiendo y creciendo a un ritmo muy alto y no tiene sustitución. ¿Vale? Yeah. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues la conclusión de todo esto es... bueno, y luego hay otra parte que ya quería tocar por último lugar, que es el tema de la inflación. Aquí todo ha subido, pero en tema de minería se unen dos cosas, ¿vale? Como hemos dicho que el cobre se ha conocido desde la antigüedad, evidentemente toda la tierra está prácticamente peinada para buscar cobre. Entonces, todo el cobre de alto grado, más o menos superficial, que ha sido conocido, ha sido ya minado, ¿vale? Entonces, si tú en el año, por ejemplo, en 1900, 1920, 1930, el cobre que se estaba minando, ¿vale? A lo mejor esa mineralización, esos ores, tenían un grado del 5%. El grado que hay ahora es del entorno es menor del 1%. Con lo cual, tienes que minar más de 5 y 6 veces más para extraer la misma cantidad de cobre. Esa es una de las partes. Es decir, ya de por sí, eso genera mucho más CAPEX, lo primero, porque la operación es mucho más grande, las plantas que necesitas y tal, y luego, pues mucho más OPEX. Y esto unido al tema de la inflación en la que hemos vivido y tal, es que tú te coges las operaciones de cobre y es todo una auténtica chifladura. ¿Vale? Es imposible, o sea, es imposible. Tú ves feasibilities de una mina del 2019 o del 2020 y a mí, ¿para qué me das ese feasibility? Pues para apoyar una mesa que esté coja. ¿Sabes? Es que ni me lo voy a leer. Porque esos precios, ¿de qué sirven ahora? Si se ha multiplicado todo por 2. Entonces, aquí un tema fundamental es que aquí lo que tenemos es un déficit estructural de oferta. Entonces se va a intentar estimular la oferta desde todos los ámbitos políticos, desde todo el poder que hay en este mundo, se va a intentar incentivar la oferta de cobre. Y para incentivar la oferta de cobre, ¿cuál es uno de los drivers fundamentales que es lo primero que hay que hacer? Subir el precio. O sea, el precio del cobre, en mi opinión, y a lo mejor es un poco arriesgado para un programa de divulgación como este, porque yo, ¿sabes? Ciprés, vamos a poner todos los disclaimers y todos los rollos, porque aquí no, ¿sabes? Venimos aquí a contar, nosotros venimos aquí a una charla a contar nuestra vida. Estamos aquí en el bar charlando. Aquí no hay oferta aquí no hay ningún tipo de recomendación de compra ni nada por el estilo. Aquí estamos con el amigo Silver hablando sobre el cobre y sus vicisitudes.
Exactamente, pero yo, por ejemplo, a mí los $5 por libra del cobre, o sea, los $12.000 por tonelada de cobre, pues que para mí eso es el comienzo, tal y como se está poniendo esto. Pero es que además ves y dicen, a ver, es que quieres doblar la producción desde ahora, o sea, ahora mismo estamos en una producción que se tendría que doblar, ¿vale? En 10 años, en 10 años o 12 años. Pero si es que hasta ahora, o sea, es decir, desde el año 95, en los últimos 30 años, o sea, para doblar la producción hemos gastado 30 años. Desde el año 95 hasta ahora, que se ha doblado la producción, han pasado 30 años. Y entonces ahora, Pero... con el COVID, con los chinos, con la inflación, con Putin y todo este tema, con los BRICS, con los colegas que tenemos ahora dirigiendo el 40% de la oferta mundial en Perú y en tal. ¿Vamos a doblar la producción ahora en 10 años? O sea, de verdad nos lo creemos. Ojo. Pero vamos a ver. Y los coches eléctricos, una vez han instalado toda la nueva red eléctrica, los cargadores y demás. ¿Pero dónde vas a sacar la energía para cargar esos coches? Eso es que vamos a llenar Europa de plantas de carbón otra vez, porque no hay otra opción. Sí, pero yo creo, Ciprés, que siendo cierto lo que dices, y siendo muy complicado imaginar que entres en el garaje de tu casa y te encuentres, ¿sabes?, un enchufe en cada plaza de aparcamiento y que vayas por la calle y tal, y bueno, entonces... Bueno, en algunos barrios y algunos edificios será y tal, y sí, sí, se va a incorporar, pero lo importante desde mi punto de vista, no es que eso se dé o no se dé, sino que el poder, la va política, a intentar que se haga, claro. Va a intentar que por todos los medios se haga. Y es más, y yo sí espero una revolución, o sea, el tema de los coches eléctricos, de verdad que está empezando a coger impulso, pero está cogiendo impulso en muchos sitios, en China, y lo va a coger aquí y tal. Lo que pasa que aquí, pues estamos como estamos, ¿no? En todos los grandes imperios que han caído todos, que no se nos olvide, en el gran imperio que fue Europa en su momento, pues ¿cómo estamos? ¿Sabes? Estamos en un proceso inflacionario. Yo nos veo más cerca de volver a los caballos y a la máquina de vapor que de la electrificación, sinceramente. Yo ahora si me pillo un caballo, es para recorrerme Arizona buscando minas de cobre. Así de claro. Caballo, para ir a la oficina. Yo, tal y como estamos, amigo, no veo nada claro. O sea, a ver, lo que dice esto es que no todo el mundo va a poder electrificarse. No todo el mundo va a poder tener. Habrá quien pueda y habrá quien no. Y no sé si no creo que estemos en el bando de los... lo que va a hacer va a ser alargarse los programas. Sí, no se va a poder entrar no se va a poder entrar con un coche de gasolina en el centro de las ciudades a partir de las Navidades del año que viene. Oye, tío, vamos a decir que fue un lapsus y tal, que sabes que ya vamos a dejarlo para las Navidades de dentro de 5 años. Oye, que tal, no sé qué. Pero la pasta, o sea, es decir, tú ahora vas a decir, oye, mira, es que va a estar ahí, sí. Yo soy Chevron, macho, y es que ahora voy a desarrollar en Guyana, ¿sabes? Pues, joder, quiero desarrollar estos campos y tal, macho, y dame pasta. Es decir, ¿qué quieres? ¿Pasta? Pues toma, al 15%. ¿Te gusta o quieres más? Si quieres más, al 18%. ¿Sabes? Entonces, y luego te van a decir, oye, yo qué sé, la planta de Origin Materials, ¿no? Por decirte algo. O una... Y es que incluso el cobre, ¿sabes? Van a tener que llegar a tener financiaciones blandas. Y te van a decir, pues venga, para esto es ESG, sí, esto quita CO2 de la atmósfera y huella de carbono y tal. Hostia, venga, Paco, pónselo al 3%. Y así va a ser. Sí. Entonces, todo lo que tiene vientos de cola y es muy interesante y tiene estas dinámicas tan bestias de oferta y demanda, pues yo creo que es interesante pues echarle un vistazo. ¿Y cómo te puedes apalancar al cobre? Pues con la minería, ¿no? Luego también hay grandes players para jugarlo, como son, por ejemplo, Freeport, ¿no? La gran empresa de cobre americana, etcétera. Pues bueno, yo creo que por lo menos, como estamos en una plataforma de inversiones y tal, pues eso puede ser un tema interesante para echarle un vistazo. Y luego la última slide que os he puesto, que es un poco de adivinanza. Esto me lo pasó mi amigo Godás hace tiempo y tal. Y la verdad es que tú ves esta gráfica y se responde muchas preguntas, ¿no?
¿Se os ocurre, Dani o Juanma, se os ocurre que puede ser esto? ¿Algo de stocks o esperados o...? No. Dani, bueno, Dani no está, creo, sí está. Oh, sí, estoy, sí. Yo, de hecho, Se ha quedado dormido ya, Dani. No, de hecho, para nada me he quedado dormido porque, curiosamente, el bueno de Silver ha hecho una exposición Magnífica. magnífica, en la cual, y digo que es absolutamente magnífica, pues exactamente el 80% de mi exposición en el programa que hice en el de Cobre en el canal del Dragón, que lo titulé Curtocircuito, no hay cobre para Agenda 2030. Y yo creo que de 10 slides que ha sacado el bueno de Silver, 8 las saqué yo también. Sí, en serio. Pues mira. Totalmente. De hecho, Ciprés, luego lo pones en comentarios también el link a este episodio del canal del Dragón. Porque bueno, pues desde luego. Pues mira, lo hemos clavado. Te va a hacer mucha gracia. Te va a hacer mucha gracia porque es exactamente lo mismo. O sea, es decir, las conclusiones, las gráficas, el tema de la crisis de supply, los problemas que hay geográficos y de localización, absolutamente todo, el descenso de concentraciones en las betas. Bueno, yo creo que lo has dicho, y bueno, la parte política, yo creo que está totalmente alineado y es que te voy a decir, de dormir, ya te digo, dormido nada, porque estaba diciendo, joder, que has sacado esta slide pues, como yo, y estaba así una a una. Bueno, pues ese programa ya lo tengo que ver y bueno, si coincidimos los dos, pues por algo será, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema que esta tesis es muy evidente, sí, ¿no? A ver, ¿sabes qué, Silver? Te voy a decir, cuando me pasaste el material, yo iba con la idea de decir, bueno, esto voy a intentar dejarlo en 3 o 4 slides, para que... Pero cuando he entendido lo que se pretendía explicar, es que está todo tan bien estructurado que ¿sabes? Si lo manipulo demasiado pierde gracia. Y yo creo que se ha podido explicar perfectamente los pormenores de los motivos que nos va a llevar es que las conclusiones exactas que ha llegado Silver es que son absolutamente innegables. O sea, es decir, es imposible llegar en 2030, bueno, 35, ni en broma, pues se va a doblar la cantidad de cobre. ¿Cómo se va a minar en 15 años o 13 años la misma cantidad de cobre que se ha minado a lo largo de la historia? Estás hablando de cosas de absoluta ciencia ficción, ¿no? ¿Dónde? Tienes, por ejemplo, tienes operaciones que sí que van a ir bien. Por ejemplo, si os habéis dado cuenta, ha salido hace poco que la producción de Perú habéis visto que ha subido, ¿no? La producción de Perú. No sé si lo habéis visto ahora últimamente, ¿vale? Esa es la mina de Quellaveco, de Anglo American, ¿vale? Que es una mina muy grande y esa sí que entra en RAPAP y tal, ya se estaba construyendo y ha desdibujado un poco esto. Por ejemplo, Kamoa Kakula, ¿sabéis? La gran mina del Congo, ¿no? De Ivanhoe, pues toda la parte de Kakula, eso sí que va a coger mucha producción, se convertirá, yo creo que más o menos en el cuarto productor mundial y tal, pero es que el resto de operaciones es un poco de chiste, o sea, no se llega, pero por mucho. Entonces, por acabar, y ya dar paso a Dani con el tema del oro, esta gráfica lo que son las producciones esperadas hecho por ellos, por BHP, que es el mayor operador de la mina más grande del mundo, que es Escondida en Chile, ¿vale? Si os dais cuenta de las producciones de Escondida es la mina más grande del mundo con bastante diferencia. Fijaros lo que pasa a partir de 2026. ¿Vale? Durísimo, ¿eh? Hostias. Entonces, o sea, daros cuenta que una mina gigante de las que ya tienen las majors, una mina gigante de cobre, es una operación a lo mejor a partir de 100.000 toneladas. 100.000, 200.000, 300.000. Cuidado, esta mina, ¿eh? Esta mina estamos hablando de 1,4 millones, ¿vale? Entonces, pues fijaros, ese es el panorama, ¿no? Ese es el panorama de Escondida. Esto es una foto que vale 1000 palabras del agotamiento de los porfiris históricos y la reposición de este tipo de operaciones. Bueno, hay una frase que se dice mucho, le gusta mucho decirla a Freeland y a toda esta gente que dices, para cumplir con los objetivos que hay, necesitas descubrir cada año
de aquí al 2030 o 2035 una mina como escondida. ¿Vale? Pues, yo creo que con nada, eso... que se lo tomen con calma. Vamos, es imposible, es imposible. Vamos, descubrir y poner en marcha. Encima, sí. No, claro, exactamente. Ya te he dicho, con todos los mineros, todos los ingenieros, todos los camiones. Y lo que es más importante, y con el dinero para ponerla a bueno, por funcionar. supuesto. Mira, Dani, mira, el dinero te lo imprimo. Tiene la impresora. Te lo imprimo, pero los ingenieros y los mineros, ¿de dónde los van a sacar? Sí, pero ojo, ese es otro dato que no he dado y lo voy a dar ahora porque además, he leído cosas sobre este tema y tal. Es decir, toda esta capacidad necesaria, si se pudiera lograr, una de las preguntas es ¿y cuánto cuesta esto? ¿Vale? Pues ahora mismo con la inflación, ¿sabes? Que ha llegado y tal, pues podríamos estar hablando de más de $500 billion. ¿Vale? Sí. Eso Powell te imprime. Eso Powell te imprime una tarde. Pero el problema es que me he dado cuenta ahora, porque he hecho los ingenieros, claro, he pensado por industrias, que son ingenieros de minas. Esto es lo más duro que hay. ¿De dónde vas a sacar a los ingenieros de minas para poner en marcha 14 escondidas? No, es que es una locura, hombre. No, y además, yo pienso, no sé, no entiendo tanto de minería, pero yo creo que también aquí quizá puede haber problema de relevo generacional, ¿no? Hombre, y tanto. A ver, eso está pasando lo mismo. Yo estoy en el sector de la construcción, y soy ingeniero, y bueno, es todo un poema, ¿no? Y en tema de minas, que también lo toco un poco y tal, pues pasa exactamente lo mismo. Pero vamos, o sea, tú ahora mismo en Canadá, por ejemplo, el último, pero vamos, ya te digo, el último, bueno, el que da la campana por las mañanas y cierra la mina con la llave por las tardes, ese tío cobra $100.000, ¿vale? Claro. O sea, es decir, no hay gente, no hay tal, o sea, aquí, ¿qué pasa? Si es que ya es un poco lo que hablamos, ¿no? Hay un tema fundamental que es que el mundo funcionaba de una determinada manera y se quiere hacer una transición por una emergencia climática, como la quieras llamar. El caso es que se quiere hacer esa transición y los calendarios que se han puesto no casan con la realidad y con los procesos reales de todo tipo, ¿sabes? Claro. Es que de minería, de política, de... Hemos intentado hacer trampas al solitario, Silver. Pero no solamente en el tema del cobre, es que es mucho más complejo. A ver, el problema es que tú eres un ingeniero industrial y tú puedes irte a ganar en Canadá, puedes ir a ganar 100.000 pavos o 200.000 a una mina perdida en Winnipeg, o vivir como un rey en Toronto trabajando para JP Morgan del tal y vives en Toronto. Ya, pero vives en Toronto, y en una oficina y haciendo PowerPoints. No jugando ahí. Pero con un Tesla y un tal, y, ¿sabes? Con cobre a punta pala, ¿sabes? Pero ese era el paradigma que teníamos hasta ahora. El tema es que todos los oficios duros, de verdad, y que encima son difíciles, no tienen gente, porque lo que se ha hecho es traer inmigración, que está muy bien, ayudan mucho, pero son en trabajos de, digamos, baja calificación. El problema es que no puedes traerte 20.000 ingenieros aeronáuticos para que Boeing funcione en Estados Unidos. Y un ingeniero aeronáutico dice, hostia, ahora tengo que ir a hacer pero van a cambiar. Y tal, si puedo estar haciendo PowerPoints para Google y ganar el triple. Sí, bueno, pues. Claro. Yo quiero eso es dar lo que está detalle, pasando. Sí, quiero dar otro detalle de por qué pienso que van a cambiar las cosas, incluso a nivel político. O sea, ahora hay una serie de trabas, ¿no? A la velocidad de la transición, pues hay una serie de trabas y de palos en las ruedas, ¿vale? Uno de ellos es, pues, qué estaba pasando con el tema de los permittings y todo esto, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una mina muy querida por mí, que está por desarrollarse en Alaska, ¿vale? Que es una joint venture entre Trilogy South 32, Arctic se llama, que es una pedazo de mina y tal, pues había que hacer una carretera hasta allí y tal. Bueno, imagínate, miles de estudios, miles de horas de ingeniería, miles de no sé qué y tal. Cuando ya está aprobado el permitted, permiten a unos tíos que vuelva a haber una información pública y no sé qué. Entonces se quejan dos paisanos que vivían en la cabaña del tío Tom, allí al lado de no sé dónde, y entonces se para y se empieza a hacer el proceso otra vez 1 año y pico, ¿vale? Entonces, eso, desde mi punto de vista, va a cambiar. Va a cambiar porque los políticos van a tener que elegir entre la ira de unos pocos o la ira de muchos, porque el cambio climático es un tema que calienta al personal. Voy a poner un ejemplo, el último ejemplo ya que voy a poner. En Arizona
había un desarrollo minero, un proyecto muy importante, que no se dejaba ni tocar ni con un palo de 5 metros, porque era un depósito que estaba debajo de un cementerio indio. Entonces, bueno, imagínate, o sea, eso hasta hace 3 días era impensable. Era para decir, mira, macho, recoge tus bártulos, déjalo aquí ¿sabes? Aquí metido en el frigorífico, y si dentro de 40 años, macho, pues, ¿sabes? Nos invaden los marcianos, ¿sabes? Pues a lo mejor haya una oportunidad. ¿Qué pasa? Ha salido un dictamen en Estados Unidos ya diciendo, bueno, bien, aquí hay un cementerio indio, a ver dónde están los papeles, tal, no sé qué, y ya se ha abierto la puerta que se desarrolle la mina. Eso está empezando a cambiar cada vez más. Hay 5 o 6 gobernadores de Estados Unidos que se han juntado en una carta para comentar que el cobre no solo tiene que meterse en el acta de minerales críticos, sino sacando con unos papeles ahí en el Congreso y tal, diciendo la que se nos viene encima. Entonces, la gente se está dando cuenta y los políticos no son tontos del todo. Ya, pero tú piensa una cosa, ¿vale? Yo recuerdo haber visto hace unos meses una charla de la Venezuelan, ¿vale? O sea, de Úrsula, diciendo que... Bueno, hablando del tema de los minerales críticos y tal. Sí. Y claro, yo recuerdo que hasta lo comenté por Twitter, ¿no? Porque yo recuerdo que era justo cuando se aprobó el tema del windfall tax en Europa y tal. Y claro, yo digo, qué seguridad jurídica, ¿no? Que estás diciendo por un lado, no, es que claro, tenemos que desarrollar minas aquí en Europa de minerales críticos y tal para la transición, no sé qué, cuando... O sea, ponte en decir, tú tienes una mina de cobre para desarrollar y a lo mejor imagínate que por X hay un superciclo de cobre y el cobre duplica o triplica de precio. ¿Quién te dice a ti que luego no te van a venir a ponerte un windfall tax? Claro. Claro, eso también frena, porque si el gas, por ejemplo, que el gas... Bueno, pero Europa... lo ponen... O sea, sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, Decir, sí, pero ahora, a ver, Europa... las tierras raras las saca China porque son hipercontaminantes. pero bueno, a ver, Europa... sucio. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Europa... Bueno, que lo pueden intentar. Bueno, intentarlo, pero se va a montar un pollo se va a montar unos líos de cojones. A ver, Europa... Más que nada porque han acostumbrado a la gente a que esto es lo normal, ¿sabes? Que si hay una aldea y le ponen una balsa de tóxicos al lado y se cabrean, pues eso es un problema nacional y hay que parar la mina. En China cogen a los aldeados y se los llevan a otro lado y a tomar por culo. Y por eso ahí... yo te digo que los grandes proyectos mineros grandes, por ejemplo, ahora lo que se va a desarrollar así muy gordo es el distrito de Vicuña, que por ejemplo la comunidad inversora española pues lo está siguiendo desde edades muy tempranas con José María, Filo del Sol, los helados, Caserones, que lo acaban de comprar los Lundin y tal. Estamos hablando de la frontera entre Argentina y Chile, ¿vale? En la cordillera de los Andes a 5.000 metros de altura. Es una locura. Estamos hablando de 2 países tan bonitos, ¿sabes? A la hora de invertir y de tener tranquilidad y seguridad, que evidentemente antes de desplegar el dinero y el CAPEX, ¿sabes? Van a firmar con sangre unas determinadas condiciones. Pero eso pasará en países con seguridad jurídica, que es lo que se ha ganado Europa, porque Europa, yo a Úrsula la llamo la perfecta casada. Entonces, bueno, la perfecta casada y Joker Borrell han perdido totalmente el liderazgo a nivel mundial. Ahora vamos a rebufo de los líderes, que son Estados Unidos y los que vendrán por otro lado. Entonces, que aquí nos van a poner el windfall tax y tal. Aquí sí se hacen operaciones mineras relativamente grandes. Fíjate el acuerdo al que llegó Paul Cronin con el gobierno de Bosnia y Herzegovina. Quiero decir, o sea, aquí nadie pone el dinero aquí a lo... ¿Sabes? Otra cosa es que tú ya tengas unas operaciones hechas, como ha pasado aquí con el oil and gas, y que sea... porque aquí hay una diferencia muy importante en esta pregunta que has hecho. El oil and gas es el demonio de este relato. Bueno, pero el gas se supone. No, el gas es una energía de transición que la Comunidad Europea le han puesto ahora como que es medio verde, medio tal, para, ¿sabes? Por el problema que ha habido con la guerra. Si no, no lo hubieran puesto, ¿sabes? Pero el cobre es todo lo contrario. El cobre se necesita para la transición, tal, todos esos relatos componen. El cobre, el níquel
el no sé qué, el no sé cuál. Entonces, A ver, yo creo que son cosas distintas. Yo tengo también la esperanza, ¿no? Quizá es porque aún me queda un poco de fe en la humanidad. Es que todo este tema ESG, pues que cambie un poco el relato a nivel político y que se deje un poco más de lado, ¿no? Y viendo alguna cosa que me da esperanza, ¿no? Pues viendo un poco también el tema de del partido este que han hecho en Holanda, los granjeros y tal. Hombre, a ver, Amadeo, yo te lo digo muy fácilmente, Como ¿eh? O sea, Amadeu, o ¿no? desaparece. Ay, perdón, Juanma, que me equivoco. Yo te lo digo muy fácil. O desaparece todo rastro de ESG en menos de 10 años, o Occidente se va a convertir en una gran Argentina, una cosa parecida. O sea, va a ser una catástrofe. No, bueno, porque no es un tema ya de las propias políticas, es un tema de cómo educas a la gente. Es un tema de números, simplemente. Es un tema de números, no es un tema de realidad matemática de las cosas, de que no hay tal, de que hay que sacarlo, de que tienes que pasar, que sí, que es contaminante, que este río se va a tomar por culo, pero hay que sacarlo. Y tú, si no quieres vivir aquí, te vas a otro lado. A lo que hacen los chinos. Es así de duro. Si no se hace... Yo siento pues discrepar nada. con vosotros, pero yo desde luego, mi cartera me gusta tenerla en un sitio que, joder, a mí me gusta meterme en el vagón que detrás están empujando todos, Sanchinflas, todos, ¿sabes? Todos empujando el tren, ¿sabes? A mí me gusta estar en ese vagón. No, pero es que, a ver, Silver. El tema de desarrollar la parte eléctrica y la parte renovables en Europa no es que sea ESG, es que es un tema de seguridad nacional. Es que no. Claro, no es una cuestión de ESG, es que no que hay petróleo, hay el que hay, gas hay el que hay, y Europa no tiene de nada de eso. Y Europa, evidentemente, tiene que salvar las renovables. Tenemos. Bueno, tenemos muy poco para lo que gastamos. Si dejaran hacer fracking, ya te digo yo que. Bueno, vale, esta es otra. Que eso va a llegar. O va a llegar o nos convertimos eso en un país subdesarrollado porque va a saltar todo por los aires. O sacamos gas barato, o sacamos energía barata, materiales baratos, o no sé. Pero no saben los Ciprés, lo que hay que hacer es prepararse para la decadencia de Europa con lo que nos va a contar ahora Dani. Sí, venga. Venga, que si no al final nos quedamos hasta la apertura de Hong Kong. Sí. Pobre Dani. Dani, ¿estás ahí? Sí, hombre, que sí estoy. Pero yo solo decir dos cosas. Compren oro y suscríbanse Dragón Oro Plata. No es broma, ¿eh? Vamos a hablar de algo más. Es que si no, luego no me veis los episodios que hago del cobre. Bueno, no, pasamos al oro, venga. Sí. Bueno, Dani, como dijiste, lo tenemos en 2000 y le está costando. Y le está costando mucho. Es una barrera mental muy dura para todos, para los inversores, para los bancos, para todo el mundo, ¿no? La verdad es que eso es una barrera psicológica. Va a costar. Yo creo que para pasar claramente los 2000 tenemos que tener cierres a lo largo de varios meses claramente por encima de 2000, es decir, sobre 2060, 2070, que es lo que ocurría después, todo esto hablando en teoría, evidentemente, un nuevo suelo en 2000 que será igual de difícil de perforar para abajo. Una sensación que ya tuvimos cuando el oro estaba a 1000. Y claro, nadie daba un duro. Me decía, bueno, el oro a 1000, ¿estamos locos o qué? Que llevaba hace 3 años estaba en 250. Entonces, bueno, pues ese también fue un momento duro de cambio. Tendremos que ver, desde luego, aparentemente toda la situación macro acompaña. ¿Por qué? Pues eso, porque el oro, como ya sabemos todos, es un metal inversor para trinchera. Es decir, cuando las cosas pintan bastos, para bien, o sea, prefiero no para mal siempre, pero con todo tipo de oscilaciones, inflación, estanflación, pues eso, crisis galopante, deuda, o sea, todo lo que sea salirse del guión de una progreso ordenado de la economía mundial con índices de inflacionarios muy controlados, todo lo que es salirse de ese guión, pues hace que el oro pues luzca, ¿no? Bueno, pues en cuanto a esta slide que nos pone el amigo Ciprés, pues qué decir de los productores. Están, curiosamente, China, que no llega a 300 y pico toneladas, que no va a sacar ni una sola onza de su
de su producción, todo queda para casa, para guardar o para hacer sus reservas estratégicas. Lo mismo ocurre con Rusia, otros 300 y pico. Luego anda por ahí, si no recuerdo mal, anda por ahí Australia. Y bueno, pues ahí Australia pues pertenece al eje alineados, si lo vamos a decir así, con lo cual de ejes alineados con una producción razonable de oro tienes a Estados Unidos, a Australia y Canadá y ya. El resto todos o son países no alineados o BRICS, como por ejemplo, bueno, Sudáfrica ha caído mucho, está en torno a 120 toneladas, y esto está de memoria. Y bueno, pues... que Dani, pues estaba viendo este gráfico y claro, si te das cuenta, si pasáramos a una economía basada en oro, los que tendrían la, entre comillas, impresora de dinero serían China, Rusia y Australia. Y Sudáfrica tiene 120 también, o sea, los BRICS en teoría, con lo cual, oye, salvo Australia, pues los demás sí. Y por ejemplo, todo lo que se mina en Australia o todo lo que se mina en Papúa, que tiene, bueno, es de las minas más grandes del mundo, Indonesia. Todo eso termina en Indonesia, todo eso termina en el Shanghai Gold Exchange, o sea, que no nos llevemos a equívocos, ¿eh? O sea, todo lo que es oro minado fresquito de la mina, no reciclado, porque el reciclado pasa por Suiza, siempre pasa por Suiza, pero el fresquito de la mina, todo eso va al Shanghai Gold Exchange. Y ya sabéis, el Shanghai Gold Exchange, pues ya sabéis dónde se queda, siempre en países asiáticos, o incluso pues uno de los grandes tenedores tomadores de oro, que es de nuevo la India. ¿Qué pasa con la India? Que como hemos hablado hace, por lo menos, llevamos que dos horas, pues hace hora 50, hemos dicho que sobrepasaba en población a China. Y es un país que le encanta tocar. O sea, pero le encanta tocar de verdad. O sea, que tiene 25.000 tocadores, que tienen 25.000 toneladas de oro, en manos privadas, que es una auténtica salvajada. Para que os hagáis una idea, las reservas el oro en la Reserva Federal, pues son 8.300, 8.000, un pelín a 8.000, o sea, tiene 3 veces más India, hablo en tenedores particulares, que toda la Reserva Federal Americana, que dices, ojo, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo que vamos a ver también, si echamos un poquito de vista al futuro, ¿qué países están creciendo en población? India, Bangladesh, Pakistán, China se mantiene. ¿Dónde están los polos? Lo que le gusta tocar, es decir, la gente que valora el oro físico, pues concretamente en esos países, en India, Pakistán, Medio Oriente, etcétera. ¿Dónde están los países que decrecen? Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos y Australia. ¿Dónde están los que les gustan los papelitos? Pues curiosamente en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y en Australia. O sea, con lo cual, entonces, la conclusión es que el oro aumenta la reproducción, o sea, el oro lleva... Pues sí, supongo que los amuletos de oro de Shiva y tal, digo yo que algo dará. Trae la fertilidad, Bueno, es esto de lo de, ¿cómo se llama esto? Los bebés que vienen con un par de panes debajo del brazo, aquí vienen con un par de onzas debajo del brazo. Un par de onzas. Luego la parte también de ventas, bueno, pues eso, se les está yendo de las manos. La verdad es que las ventas de retailers privados en Estados Unidos, especialmente Upmates, por ejemplo, aquí es salvaje, ¿no? Están haciendo fines de semana auténticamente de locura, especialmente estos fines de semana donde tuvimos el tema de Credit Suisse y el tema del First National Bank, que fueron justamente los momentos claves, fue donde bueno, se vendían onzas ese fin de semana como si no hubiera mañana, o sea, totalmente brutales. Y la demanda sigue tirando, la verdad es que la demanda sigue tirando, y bueno, de onzas de plata ni os cuento. Pero bueno, la verdad es que la gente está muy descreída del sistema en algunos países, por ejemplo Alemania, en la parte de Estados Unidos. Claro, que dices, es que no es mucho la gente que invierte en oro físico, pero claro, en Estados Unidos, con que te inviertan en oro físico 1 millón o 2 millones de personas, claro, ya te tiran los silver, o sea, los gold para arriba, ¿no? Y es lo que decíamos, que hay mucha cultura de eso en Estados Unidos.
No, Sí. no en una parte, hay una parte de la población que es súper urbanita que no tanto, pero en la parte más redneck y demás, Sí, ahí en las partes de si tuvieras esto en el mapa americano, los estados que tienen que los marcan en rojo normalmente. sí, Eso el sí, Bible eso suele ser. Belt, sí, los Esos son conservadores. exactamente. Ahí la gente tira mucho de la vaquilla por lo que vale, ¿no? Y nos dejamos de bobadas. Aquí proponen que estas últimas compras de los últimos días pueden haber sido por FOMO, pero yo creo que aún hay bastante miedo con el sistema bancario americano, ¿eh? Aún hay Sí, bastante de hecho. preocupación, ¿eh? Sí, de hecho tenemos ahí el último banco coleando, Por que hay eso, apuestas 3, 2 o 1, a ver si llega el viernes no vivo. tengo... Y está por ver. Y si desde luego no llega el viernes o hay alguna decisión por parte de los reguladores americanos, pues de nuevo veremos otro avance espectacular en compra de onzas, ¿no? O sea que es salvaje. Bueno, Y y la este también parte te de... gusta, ¿eh? Sí, nos gusta, nos gusta, Este nos gusta. Nos gusta porque, de nuevo, ¿no? Son cuentas claras. O sea, si es que realmente todo esto es de lapicero, o sea, cuentas de frutero con lapicero en la oreja y papel de estraza. Si tú tienes una cosa, es que es verdad, es que es sumar y restar, ¿eh? No tiene más, ¿no? Si hemos dicho que la producción mundial son 3.200 toneladas aprox, Sí. de las cuales 350 se van para China, 300 se van para Rusia, 100 y pico para Sudáfrica, etcétera, etcétera. Empiezas a sumar, pues ya se te va prácticamente, yo qué sé, ¿qué os voy a decir? Pues 800, 900 toneladas que no salen, o 800 toneladas que prácticamente es difícil que lleguen al mercado, a los centros de tal, porque se quedan bueno, pues ahí estancadas. Y si luego vemos, sobre todo, las compras de los bancos centrales, que lo veremos después en tal, pues vemos que los bancos centrales en el último año se han levantado más de 1.000 toneladas. Entonces dices, 1.000 y 900... 1.900, pues eso, pues de dónde sacan, igual que la plata, lo que comentábamos con Amadeu, ¿no? De dónde sacan los bancos centrales o los ETFs el oro que les hace falta, pues evidentemente de las bóvedas de COMEX o del LBMA o del Shanghai Gold Exchange y van a muerte. Y entonces, claro, pues las caídas en stocks pues son brutales. Es que es así de simple. Y lo peor de todo, y donde se ve que tanto el precio del oro como especialmente el de la plata tiene un recorrido al alza extremadamente importante, es en eso, ¿no? Decir, oye, si nos lo quitan de las manos a 25 y 2.000, joder, pues a lo mejor es que hay que subir el precio. O sea, es un tema de oferta y demanda, como hablaba Silver antes con el cobre, ¿no? Se estabilizarán las salidas, es decir, se terminará de desangrar lo que es COMEX y LBMA, se terminarán de desangrar cuando haya un precio justo o un precio de equilibrio. Y ahora mismo parece que, desde luego, bueno, vamos a decir que el oro ahí anda, pero desde luego la plata no. O sea, la plata está muy lejos, creo que, del precio de equilibrio para que no se desangre. Es que además hay que pensar una cosa que la gente creo que no lo sabe, pero las grandes familias del oro, o sea, familias que llevan generaciones con minas de oro en Canadá, en Inglaterra no, en Australia, en Estados Unidos, piensan en oro. Es decir, cuando tú les propones un proyecto minero en Asturias, ellos te van a financiar en oro, en onzas de oro. Ellos no venden oro, compran dólares. Sí, así es. Bueno, de hecho, otra cosa a tener, hemos dicho que el cobre hay, pues eso, que hay dificultades extremas ahora mismo en la oferta. Hemos hablado de la plata, que no da, que tenemos menos 237 millones de onzas, pero es que el oro no es fácil de conseguir, que llevamos minando 2.300 años y se han buscado por todos los rincones de la Tierra. No, es muy difícil. El CAPEX que necesitas para buscar oro es extremadamente brutal. Por ejemplo, para muestra, un botón que dicen algunos, ¿no? First Majestic, pero si es que First Majestic tuvo un bajonazo tremendo de cotización hace no demasiado, hace un mesecito o así, porque tuvo que cerrar una mina que había comprado a Sprott de oro
que eran incapaces de hacerla rentable, pero sí que está el oro a $2.000 y es incapaz de hacer esa mina rentable. Y fijaos que le daba una cierta, vamos a decir, flexibilidad y operativa, hablamos, a First Majestic, y la tuvieron que cerrar. Y claro, en el momento en que tuvieron que anunciar, oye, que hemos comprado una mina hace 3 años y que a $2.000 la onza tenemos que cerrarla porque no vemos esto nada claro. Normalmente, oye, si tú dices, oye, venga, si, yo qué sé, si mis costos de extracción son 2.050, 2.100, aguanto el tipo y esperamos a que el oro suba a los 400 y vemos, ¿no? O sea, que tomar la decisión de cerrar una operativa para la gente que trabajamos en temas de operaciones sobre el terreno, como seguramente son Juanma y Silver, ellos también saben lo durísimo que es tomar una decisión de voy a cerrar esto, porque significa que lo tienes que ver negrísimo, pero negrísimo, negrísimo, ¿no? Y la verdad es que así lo han debido ver y nos da una idea de lo difícil, extremadamente muy difícil que es. Claro, pero es que esa mina, Dani, no sé si te refieres, bueno, es Jerrit, ¿no? Jerrit Canyon. Sí, esa misma. Sí, es que esa mina yo creo que es que nunca la debieron haber comprado, porque esa mina es un poco, a ver, yo por lo que tengo entendido en esa mina, el oro está bastante encapsulado y hay como un proceso refractario, ¿no? Con unos hornos especiales que gastan encima mogollón de energía. Entonces se les ha juntado todas las subidas de ICE que ha habido en un montón de minas de oro, subido a un coste de energía absolutamente tremendo, que es una mina que ya, ¿sabes? No era muy buena, pero bueno. Claro, pero es como un apunte, que tenía... Sí, es que el tema Silver es que, claro, dices, vale, ahora mismo First Majestic, si quiere diversificar, que evidentemente su parte principal es plata, y dice, oye, yo quiero también diversificar en oro, ¿no? Para tener ese un poquito de hedge, ese equilibrio, ¿no? Entre materiales, entre metales preciosos de extracción. Y dice, oye, tengo 2 opciones. Una, o compro una explotación ya existente y vamos a decir funcionando, aunque me resulte complicado, o bien empiezo desde cero, meto CAPEX como si no hubiera mañana, sin ninguna garantía de encontrar nada en ningún lado. Pues dice, uy, pues me tiro a la piscina. O sea, que si lo ves desde ese punto de vista o lo vemos desde ese punto de vista, también sigue siendo muy fastidiado el tema del CAPEX que empieza un proyecto desde la nada. Por eso que digo, ¿no? Y fijaos la situación que nos encontramos en la cual queremos potenciar las energías renovables, dejamos de financiar barato el petróleo y el gas y nos encontramos que para extraer oro, para extraer plata, para extraer cobre, hace falta energía, hace falta petróleo. Y hace falta petróleo barato para poder sacar el cobre en minas que no sean muy rentables. Si necesitamos un gran consumo de cobre a futuro, un gran consumo de oro y de plata, necesitamos poder explotar esas minas que no son muy buenas, que no tienen una gran concentración y que requieren mucha más energía para obtener el mismo cobre y el mismo oro. Y lo que hemos hecho es bloquear la inversión en combustibles fósiles, cuando ahora más que nunca, para hacer esta transición, son más necesarios que nunca. Vamos. Sí, llevamos como tranquilamente desde 2014, 2015 con unas inversiones en CAPEX absolutamente irrisorias en todo lo que es oil and gas, minería, etcétera. Y claro, luego ahora tenemos estos, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Como decía Silver, 15 añitos para desarrollar una mina. Y bueno, pues eso, o sea, así estamos. Esto un poco meme, un poco de gamberro, ¿no? Dices, joder, invertir en oro. Bueno, pues ya veis, si Omar Montes compra oro, pues yo también en la parte del percentil bajo, en la parte de los que somos oye, es una reliquia bárbara que no da dividendos, eso me encanta, siempre me ha encantado. Y luego, pues los outsiders, los Jedi outsiders, dices, oye, si los bancos centrales compran oro, pues yo también. Pues bueno, pues la verdad que sí, es que tampoco hay que pensarlo mucho. Si los tíos que llenen el control absoluto financiero y económico del mundo lo que hacen es comprar oro, salvo los freaks de Canadá que tienen 0, y Estados Unidos y tal, pero el resto, pues eso, están comprando oro como si no hubiera mañana, pues porque o se huelen algo o va a pasar algo sin pensarlo demasiado, Algo se viene. Ahí se viene, ¿no? Por ejemplo, ahí veis el amigo Omar Montes, que si lo podemos trasladar o hacer una analogía, por ejemplo, con la gente de la India, que tampoco es que pues la gente de la calle de la India de media, baja, tal,
que puedas decir, oye, no tengo ni idea de fundamentales, no tengo ni idea de AISC, no tengo ni idea de nada, pero yo sé que todo esto, mi abuela la ha valido, a mi padre la ha valido y a todo el mundo la ha valido, pues me va a valer a mí también. Así de simple, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos antes, ¿no? Las demandas del Banco Central, si os fijáis, empieza a ser demanda positiva neta desde aproximadamente 2009-2010. Y luego, pues bueno, ya veis, prácticamente por encima en el último año, que es lo que yo mencionaba, es la última barrita de la derecha, doradita, pues que llega a 1.100. Pero si es que la producción mundial son 3.300, si es que el 30%, 30 y pico por ciento se lo han llevado los bancos centrales. Pues que es una auténtica locura. Y dices, es que están comprando a manos llenas y comprando a manos llenas en precios por encima de los 1.800 consistentemente. Es increíble. Y este punto, Dani, yo creo que en este clave, punto de ese aquí, punto es clave, ese punto es clave. No nos avisaron de lo que pasó realmente. Aquí sí. La guerra esta de los BRICS que hoy tenemos tan candente y tan clara empezó en 2007. Bueno, de hecho empezó un poco antes, cuando se dieron cuenta de lo que pretendían hacer los americanos, que era imprimir a mansalva y saltarse todas las normas financieras habidas y por haber, cuando los países productores dicen, oye, hasta aquí. Sí, y como se ponen veis, a comprar petróleo como fiera, claro, hay petróleo, claro. oro como animales. Que aparte, si os fijáis también la gráfica, es claramente en la parte, digamos, de cuando los bancos centrales venden oro, el precio deprimido, como estuvieron vendiendo oro durante todos los 90. Es que todos los 90 fueron vendedores netos. Y luego ahora pues se ha curvado de manera diferente el precio y está hacia arriba por eso, porque los bancos centrales pues han tirado y están tirando y siguen tirando de la demanda, ¿no? Más allá de lo que comentamos, de las posibilidades que pueda tener un inversor privado de conseguir oro físico para, bueno, pues para de respaldo, etcétera, más allá de las tradiciones culturales que pueda haber en la India, más allá de muchas cosas, pues ahí está, está claramente en la parte de arriba de la gráfica y está claramente el precio pues en canal, una proyección, vamos a decir, una progresión claramente hacia arriba desde 2000, yo diría 2013, 2014, que estuviera ahí pues 1.100 más o menos tal, y fijaos, y ahora está en cerca de los $2.000 peleando con ella. Pues no sé, chicos, Juanma, Silver, ¿queréis comentar algo del oro? ¿O vamos? Yo sí que tengo curiosidad, a ver qué me dice Dani sobre esto. Es un tema un poco filosófico, y bueno, y también relacionado con el Bitcoin. A ver, yo después de estudiar mucho el oro y minas del oro y por qué debe subir el oro, ¿sabes? Las expectativas de tipos reales negativos, la inversa, no sé qué. Y al final hay veces que digo, joder, es que el sistema monetario, la política monetaria moderna y los bancos centrales, yo creo que han insertado en la mente del personal que siempre van a estar ahí para rescatarlos. Entonces, la ausencia de miedo, yo creo que está trastocando un poco la realidad que todos pensamos que debería tener ahora el precio del oro, ¿no? Y luego el tema del Bitcoin, pues yo creo que también está un poco relacionado con eso, ¿no? O sea, para todo este tema del Bitcoin, que ya no quiero entrar, ¿sabes? En mi opinión personal, porque es dura, pues no sé si, quiero decir, en un momento dado, yo muchas veces pienso, ¿no? Digo, joder, si estoy en Gerson en medio de una guerra y me llegan estos y tal, ¿sabes? Y llega el último camión, pues el camionero que coge un lingote de oro o un código de Bitcoin, ¿vale? Pues ahí, ¿sabes? Estás en una situación tensa de miedo, pero ahora yo lo que veo es que cae todo el mercado, el Bitcoin se recupera, el oro no acaba de subir lo que tiene que subir, si es que como han subido los AIS en todos los sitios. Y es que encima no se está dando entrada a producción nueva, por ejemplo, Sino, que es una mina que siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, en Namibia, te pide un CAPEX de 300 y pico millones y no la financia nadie.
Entonces, no entiendo por qué el oro no acaba de subir. Bueno, no sé, no sé qué decirte. Yo, por ejemplo, en 2019, estaba a 1.400 algo, ahora 2.000. Hombre, 30. Hablo en la época pre-COVID, que luego COVID subió todo, tal, pero hablo en la pre-COVID de una época normal, 2019 está en 1.450. Estoy hablando totalmente de memoria, pero debe andar por ahí. Sí, yo ahí entré fuerte ahí. Y ahora en 2.000. Hombre, en 3-4 años te ha metido un más 40, hombre, no sé yo si lo termina de subir. Claro, ahora estamos en un momento de resistencia duro, que no significa que no haya una pequeña corrección y tal, esto ya sabemos cómo se juega esto, ¿no? Pero que, oye, ahí está, y que el oro ahora mismo, alguien se lo imagina a 1.600, pues te entra la risa floja, a mí por lo menos, no lo veo, no lo veo ni en broma. ¿Pueden corregir? ¿Que puede corregir a 1.850, 1.890, tal? Pues seguramente. Pero no crees, pero yo lo que me refiero es, ¿no crees que el oro, sabes, componiendo lo que ha pasado con la inflación, cuáles son los highs que hay ahora en las minas de los productores fundamentales, todo este tema que hemos hablado de los bancos centrales, ¿no crees que debería estar el oro, por decirte algo ahora, en 2.500? Pues seguramente, pero igual que el cobre, como bien dijiste tú, en vez de estar en 3,8 que está ahora, tendría que estar en 6. O sea, muchas veces los fundamentales, los highs y la escasez prevista, ¿no? Pues no tienen que ver, desgraciadamente, o decir afortunadamente, desgraciadamente, con el precio real, ¿no? Entonces, no, pues, que tenemos a gente de JP Morgan entrando en la cárcel por manipular el precio. Quiero decir, no se puede. Sí. El oro no puede. Si sube el oro a cifras bitcoineras, el sistema monetario occidental se va a tomar por los sacos. O sea, no se puede permitir. Tampoco les interesa a los chinos que eso pase. Los chinos nos quieren tener siempre así, ¿sabes? Cogidos por las pelotillas, pero tampoco desangrarnos antes de tiempo. A su debido tiempo sí. Estará esperando que caiga de Maduro, pero bueno, así de entrada, yo la parte de que la manipulación yo la veo, vamos a decir, corto y hasta decir medio plazo, pero sí, de meses, ¿no? Es difícil manipular, tienes que meter, y sobre todo en el oro, tienes que meter muchísimo papel. Es un mercado tan grande que tienes que tener muchísimo papel para mantener el oro bajo control. Durante más de, ¿qué voy a decir yo? Más de un mes y pico. También hay que ver los vencimientos, que ahí es cuando, claro, los bancos es cuando aprovechan a meter papel para bajar, para las entregas, para hacer los rollovers, bueno, los rollos básicos de los papelitos. Pero ya os digo, yo veo que las culturas, y esto estoy hablando también de manera semifilosófica para un futuro de, yo que sé, 10, 15 años, ¿no? Las culturas que valoran el oro están en expansión. Las culturas que desacreditan el oro como valor y confían en el papelito fiat y en la expansión crediticia o en, vamos a decir así, pues eso, sí, en la expansión crediticia y en la impresora están claramente en caída. Hablo únicamente por número de personas, o sea, ya ni siquiera estoy hablando de más. Entonces, claro, lo que comentaba antes Silver, de decir, oye, es que ahora nos han metido en la cabeza que resulta que no sé qué, ya, pero tú a un hindú que lo lleva viviendo toda la vida, ya te puede venir a decir CNN lo que quieras, que realmente el hindú dice, venga, sí, a casa, ¿sabes? Entonces, yo creo que bueno, que a medio plazo podemos tirar para adelante y verlo, ¿no? Y que hay una cuestión también psicológica, como has dicho, de los 2000, y que hay mucha gente que tiene oro comprado de muy antiguo, que ve estos precios y, hostia, voy a coger las joyas de la abuela y tal. ¿Sabes? Hay muchas ramificaciones. Sí, Ciprés, pero tiene comprado el oro de muy antiguo, pero, ¿sabes? Va a hacer la compra y, ¿sabes? Y no lleva 1.000 pesetas, porque con 1.000 pesetas te dan una Coca-Cola y un donut, ¿eh? No, claro, pero justamente ahora también puede que las necesite. Eso es cierto. Sí, a mí de todas maneras, por ejemplo, hablando con gente profesional de compraventa de metales, bueno, los llamados compro oro y tal, a mí lo que me traslada la gente que trabaja ahí es que ya hubo la grandísima limpieza de todas esas los orox
de las abuelas y tal, todo eso cayó mucho en 2008, 2009, 2010, cuando te ejecutaban hipotecas aquí en España, la gente se quedaba en paro, no sé qué, y todo eso se quemó mucho. Todo eso ya se fue a los compradores y de camino directo a la refinería en Suiza. Ahora ya digo de la gente, de la calle, o sea, las joyas de la abuela, por decirlo de alguna manera así simple, ¿no? Pues hay mucho menos de lo que había hace 10 años. Sí, claro. Pensad una cosa, mirad el retorno del oro, por ejemplo, en los últimos 20 años. Es que a veces parece como que si hubiese estado plano, ¿no? Pero que... La ha hecho un por 7. A ver, desde el 2000 la ha hecho un por 7. A ver, pero si el oro es valor refugio y es un conservador de poder adquisitivo, ¿sabes? Pero es que cógete la curva de la expansión de balance de los bancos centrales. O sea, eso sí. ¿Sabes? Todo está en cierta relación, ¿no? Entonces, no sé, yo... Sí, debería, pero es que esa expansión de bancos centrales no ha llegado a la calle, se ha quedado en el mundo financiero. Si eso dinero llegase a la calle, el oro se iba de a 10.000 o más, pero no está atrapado en el sistema financiero. Entre bonos del tesoro... Esa es una nueva teoría, Ciprés, que estoy desarrollando. Al final, ahora, para salir de esto, mira lo que está pasando con, un inciso de nada, con el Silicon Valley y todos estos bancos regionales y tal. Ahora la Fed tiene que volver a inyectar, pero ahora ¿dónde inyecta? En sistemas estancos, que no generan inflación. Claro. ¿Entiendes? O sea, están transformando el fiestón y la crisis actual en una gran crisis financiera, para que no sea inflacionaria. Es que yo estoy dando muchas vueltas a esta idea últimamente. Perdón por el off-topic. No, de off-topic nada, que va por ahí los tiros. O sea, claro. de off-topic nada. Los americanos están comprando oro porque están viendo esta jugada justamente. No les está gustando un pelo. O sea, sí, está todo relacionado. A ver, chicos, a mí me parece que ha sido un programa espectacular. Os agradezco muchísimo el tiempo a todos vosotros. Y daros las gracias. No está Amadeu y marchó, pero Juanma, Dani, Silver, muchísimas gracias a todos. Y yo creo que si llegamos a 300 likes, podríamos hacer dentro de 6 meses a ver cómo está todo, ¿no? Hombre, Ciprés, 500, pide un poquito más, ¿no? Bueno, claro, 100 likes por cada uno de nosotros, ¿no? Éramos 5 con Amadeu, 100 likes y dentro de 6 meses junto otra vez a estos cracks y hacemos la continuación del especial Materias Primas. A mí yo creo que ha sido un programa de muchísima calidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a Momentum, al equipo Momentum, y un placer haber compartido mesa, mantel y copita de coñac con Juanma, con Silver y con Amadeu. Lo mismo igualmente digo, a todos, que un placer. Un programa, yo creo que espectacular. Tampoco, no esperase que hubiese tanto contenido y que fuese tan largo, pero yo creo que la gente que haya llegado hasta aquí sabrá que, vamos, al menos el espectador pienso que se quedará con que ha valido la pena. Sí. Y si puede dejar un like, mejor. Así que venga, nos marchamos. Buenas noches. Chao. Venga, buenas noches. Venga, gracias buenas a todos. Noches. Un saludo.